Bueno, vamos a conversar a esta hora con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de la CONADECUS, sobre esta resolución de la Corte Suprema. Hernán, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué significa para el consumidor que finalmente haya sido la Corte Suprema la que revoca este beneficio que había recibido la CMPC y que finalmente desconoce que, en definitiva, se hubiera allanado esta delación compensada, sino que finalmente la castiga por el tema de la colusión a solas? Bueno, para los consumidores no tiene ningún efecto, porque claramente en el caso de CMPC ya había reconoció que había estado en un acto de colusión con SCA y por lo tanto aceptó y se allanó a un acuerdo compensatorio sin tener que recurrir a tribunales. Recurrimos a tribunales porque había que hacerlo, pero en el proceso mismo ella estuvo disponible para llegar a una conciliación y llegar a un acuerdo conciliatorio que significó una compensación para todos los consumidores mayores de 18 años en el país. Que esto significó 150 millones de dólares para la CMPC. Lo que, en definitiva, lo que le quiero preguntar es que finalmente, claro, hay una multa porque la Corte Suprema declara que sí hubo colusión, sí, y en definitiva la empresa perdió, entre comillas, la parte que tuvo que pagar y también recibe la multa. En ese sentido, ¿puede ser un desincentivo mayor todavía para que otras empresas vayan a repetir prácticas como esta? Yo no creo que haya un desincentivo. Yo creo que la Corte Suprema lo que hizo fue revisar todos los hechos, todas las pruebas que habían, todas las escuchas y todas las argumentaciones de ambas partes, y llegó al convencimiento que sí efectivamente había una coacción por parte de CMPC contra SCA. Sin embargo, debemos rescatar algo, que eso de que SCA haya sido coaccionada no significa que la eximió de responsabilidad, porque también la multa, y además le dice claramente, si usted sufrió una coacción, lo que correspondía era denunciarlo a los fiscalizadores y a la institucionalidad en el momento oportuno y no no declarar delación compensada. En segundo lugar, ni siquiera fue el primero. Por lo tanto, la Corte Suprema responsabiliza a las dos empresas y las castiga y las multa igualmente. Para los consumidores es muy importante este fallo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si bien ya CMPC compensó a los consumidores, SCA ha hecho todas las maniobras dilatorias posibles para no pagarle a los consumidores y eximirse de responsabilidad. Esto nos deja la puerta abierta justamente para continuar con la demanda colectiva que inició CONADECUS contra estas dos empresas y hoy día que están en los tribunales, y podemos tener probablemente la esperanza de que esto pueda caminar mucho más rápido con este fallo definitivo. Porque como la multa es equivalente para las dos, ¿debiera ser la compensación equivalente? No es equivalente, porque tiene que ver con la participación de mercado que tenía cada una y cuál es el daño que le causaron a los consumidores individualmente. Los daños que causó una y otra son muy diferentes porque el tamaño de las empresas lógicamente no es el mismo. Aquí el que tiene la posición dominante es CMPC y el que tiene una posición de menor participación de mercado es SCA. Y ahora, ¿qué le parece que sea la Corte Suprema la que revoca este beneficio que había sido dado por el regulador? Que tenga que ser la Corte Suprema. A ver, nosotros siempre hemos valorado los fallos de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha puesto las cosas en su lugar en muchas ocasiones con respecto a los fallos del Tribunal de Libre Competencia. Los ha rectificado. Casos de demandas de los consumidores, la Corte Suprema ha sido la que ha rectificado fallos que ha emitido o resoluciones que ha emitido el Tribunal de Libre Competencia. Por lo tanto, para mí, el fallo de la Corte Suprema es de mucho valor y hay que tenerlo presente. No creo que inhiba
la figura de la deducción compensada, porque los hechos y las pruebas pueden haber demostrado, y ante las pruebas que tuvo la Corte Suprema deben haber sido muy contundentes para poder dictaminar y sacar un fallo de este tipo. Nosotros estamos conformes con el fallo. Había teléfonos de prepago, había computadores que fueron eliminados, entre otras pruebas que, claro, consideró la Corte Suprema. Ahora, ¿cómo sigue la acción respecto a SCA? Bueno, esto sigue su curso normal. La demanda colectiva contra SCA se presentó por allá por el año 2015. Y por lo tanto ya va a llevar casi 5 años. Nosotros seguimos litigando con ellos, se siguen haciendo pruebas, ellos siguen haciendo maniobras dilatorias, le hemos hecho solicitudes para que se allanen a una conciliación. El propio CERNAC los ha convocado para hacer una mediación colectiva. Tampoco lo han aceptado. Por lo tanto, lo único que nos espera ahora es continuar litigando hasta que lleguen los fallos finales, si es que ellos no apelan a las próximas instancias que hay. Y la CONADECUS ha hecho una estimación, usted me dice que no puede ser equivalente la compensación de SCA porque tiene otra participación y otro tamaño, pero se ha hecho una estimación de lo que debiera ser esa compensación. Está estimado cuántos son los daños, se estima que son entre 60 y 80 millones de dólares. La mitad prácticamente de lo de CMPC. La mitad prácticamente de lo que de CMPC. Esos son los daños estimativos que se tienen establecidos justamente por el daño que provocaron, porque el conjunto de las dos empresas estaban alrededor de 500 millones de dólares, y de los cuales 400 y tanto era el conjunto con CMPC, y se llegó al acuerdo de 150, que fue lo que finalmente CMPC en el acuerdo conciliatorio tuvo que compensar a los consumidores. ¿Y está pidiendo la CONADECUS que sea a través de este mismo mecanismo que usó la CMPC que se compense? Ese sería el mecanismo más, digamos, más efectivo, porque la verdad que en estos casos el alcance y el daño es a todos los chilenos. Probablemente los montos van a ser mucho menores, pero queremos que llegue a todos los chilenos, porque de esa manera la gente se siente conforme. De otra manera, cuando los montos son menores, también pensamos que pueden hacer para destinarlo a otros destinos, de tal manera que también favorezcan a la mayoría de las personas, porque creemos de que hay casos donde si los montos no son mayores y la cantidad de dinero que le va a corresponder a cada persona, a veces es mejor hacer una gran obra que vaya, por ejemplo, destinado a los niños de cáncer, enfermos de cáncer, a los adultos mayores y otras personas que pudieran tener enfermedades catastróficas y que no tenemos buenos servicios, hacer una buena donación para que ellos lo tengan. Si las cantidades no son de esa magnitud, probablemente, y son tan menores que le van a llegar a las personas, podemos hacer una consulta pública a todos los ciudadanos, si están disponibles, por mayoría decidir a dónde van a ir esos recursos. Esa es parte de lo que nosotros también hemos pensado en algunos casos de compensaciones que podrían haber a futuro. Hernán Calderón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, lleva 5 años con SCA, vamos a ver cuánto tiempo más puede haber una resolución. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.